En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. Jesús es crucificado y sepultado. En el programa anterior vimos que el Señor Jesús fue juzgado por los principales de los judíos, Por el gobernador Poncio Pilato, por Herodes, y ninguno pudo culparlo de ningún cargo. porque el Señor Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Una vez más, Pilato presentó a Jesús a la multitud y dijo: «He aquí el hombre». Al ver a Jesús gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato dijo: yo no encuentro delito alguno en este hombre, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Llevaron a Jesús con su propia cruz fuera de la ciudad al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, afuera de las murallas de Jerusalén, junto con dos malhechores que iban a ser crucificados al mismo tiempo. La cruz fue depositada en el suelo. Colocaron a Jesús en la cruz y le clavaron las manos Y los pies, pero no rompieron los huesos de Jesús. Cerca de 1000 años antes, Dios había guiado a David a escribir que las manos y los pies del libertador serían traspasados. El rey David también dijo que la ropa del libertador sería convertida en un premio en un juego de apuestas. Y así sucedió. Los soldados dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: «El rey de los judíos». Porque como Jesús no había cometido ningún pecado, Poncio Pilato no pudo encontrar nada de qué acusarlo. Jesús estaba llevando sobre sí mismo mi pecado y tu pecado. Jesús estaba llevando sobre sí mismo el castigo completo que merecíamos todos los pecadores descendientes de Adán. Crucificaron también con él a dos delincuentes, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que el libertador moriría en medio de hombres malvados. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Le gritaban: ¡Eh! ¡Pero mírate ahora! Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Aunque lo crucificaron, Jesús sabía que resucitaría. Los judíos no entendieron que Jesús hablaba de su cuerpo. Pensaron que estaba hablando del templo de Jerusalén. El rey David había escrito que los enemigos del libertador se burlarían de él y se reirían de sus sufrimientos. Dios nunca podría perdonar nuestro pecado y aceptarnos a menos que el castigo por nuestro pecado fuera pagado completamente. ¿Cuál es el castigo por el pecado? La muerte. La única manera en que Jesús podía rescatarnos es tomando nuestro lugar ante Dios y siendo castigado y morir por nuestros pecados. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué se ocultó la luz del sol? ¿Por qué hubo tinieblas durante 3 horas? Porque Dios Padre le dio la espalda a Jesús. Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Jesús sufrió el castigo por nuestros pecados, para que Dios pudiera libremente perdonar y aceptarnos como sus hijos a todos los que se pongan de acuerdo con Él y confíen únicamente en Jesús para salvación. Finalmente, Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo.
Esa cortina gruesa o velo colgaba enfrente del lugar santísimo para que los judíos nunca olvidaran que, a causa del pecado, estaban excluidos de la presencia de Dios. Ese velo se rompió de arriba hacia abajo, mostrando que Dios el Padre estaba completamente satisfecho con el pago que Jesús hizo por los pecadores. Esto nos enseña que la salvación viene de arriba hacia abajo. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo muerto de Jesús. José bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, Lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra que cubría completamente la entrada de la tumba. Como Jesús no tenía pecado, pudo ofrecerse a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados. El precio completo por los pecados ya ha sido pagado. No se necesita hacer nada más para pagar por nuestros pecados, Hoy es importante recordar, porque la paga del pecado es muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. En cielosabiertosturradio.com, la eterna historia.